un repaso para el examen de mañana, ¿verdad? Así que preparados. Vamos a ir admitiendo el resto, ya se van anexando, ¿sí? Voy a pasar rápidamente lista. Hoy 6. Marco Antonio. Marco. Presente, doctor. Excelente, Marco. Kevin. Kevin Israel. David Esaú. Presente, doctor. Perfecto. Obdulio Isaías. Presente. Muy bien. Ana Isabel. Presente, doctor. No, qué confuso. Alison Fernanda. Muy bien. Carlos Daniel Escobar. Rafael Presente, Antonio. doctor. Perfecto. Carlos. Carlos, perfecto, Carlos. Rafael Antonio. Irma Ángeles. Presente, doctor. Muy bien. Carlos Daniel Hernández. Alison Stephanie. Presente. Muy bien, Alison. Astrid Dayanara. Ashley Stephanie. Dariana Gibeli. Eduardo Mauricio. Presente, doctor. Perfecto. Dariana, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a admitir a Nilsson. Eduardo Mauricio. Eduardo Alfredo. Presente, doctor. Buenas, ¿qué tal? Eduardo Mauricio, ¿no? Giovanni Alexander. Aquí, doctor. Perfecto, Giovanni. Elías Javier. Sonia Gabriela. Roberto Josué. Presente, doctor. Excelente, Roberto. Valerie. Presente, doctor. Excelente. Juan Ramón. Cristi Samara. Presente, doctor. Excelente, Cristi. Paula Susel. Presente, doctor. Eso, Paula. Nilson Alberto. Presente, doctor. Ok. Entonces vamos a pegar una repasadita de lo que Doctor, vimos. creo que no entré a tiempo. Sonia Eras, Sonia, déjeme ver, Sonia, ¿qué número tiene? ¿Se recuerda? en 19 o 20 creo. 19 o 20 o... Sí, 19, perfecto. ¿Quién más entró ahorita? Astrid. Van en camino. Aló, doctor, perdón. Sé que esta hipote entró con la cámara. Es Astrid y Juan Ramón, entramos desde el mismo teléfono. Disculpa por entrar Ok, tarde. no se preocupen, tranquilos. Tranquilos, Ok, gracias, gracias. tranquilos. Astrid, ¿y quién más? ¿Me dijo? Juan Ramón. Juan Ramón. Ok, Juan. Cheque. Ok, entonces vamos a... ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, vamos a pegar una repasadita. Entonces, vamos a hacer algo rápido para recordar los temas que habíamos visto. Vamos a darle entrada a Eduardo. Ya está chequeado, Eduardo. Muy bien. Entonces voy a compartir. Gracias, doctor. Checa sus órdenes. Voy a compartir pantalla con ustedes. Entonces, rápidamente, lo que vimos en introducción a la salud, en salud pública, pues, hablábamos del concepto de que era salud pública y hablamos, pues, que decíamos que era una disciplina dedicada, pues, lógicamente, al estudio de la salud y la enfermedad en lo que son las poblaciones. Y aquí la meta de esta disciplina, pues, es proteger la salud de la población, al mismo tiempo promover lo que son estilos de vida saludables y también mejorar lo que es el estado de salud y también de bienestar de la población,
Y esto se hace a través de lo que son los programas de promoción, protección de la salud y prevención de enfermedades. Hablamos también, ¿qué más? Sí, además provee información, adiestramiento y también destrezas, porque se deben de tener destrezas necesarias para mejorar la efectividad y la prestación de los servicios médicos o de salud. También, al mismo tiempo, lo que es la salud pública nos va a contribuir al conocimiento a través de lo que es la investigación y la aplicación de las ciencias poblacionales. Vimos el tema de demografía y las ciencias sociales a esos problemas de salud, particularmente en los individuos y generalmente en las poblaciones. Podríamos decir también que la salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y también a proteger la salud de la comunidad y también el prevenir enfermedades, lesiones o incapacidad. Incluso recordemos que no solo tenemos enfermedades, sino que la salud se puede ver afectada por otros medios también. ¿Cuál es el propósito fundamental de la salud pública? Pues alcanzar los más altos niveles de bienestar, tanto físico, mental y social. Recordemos la medicina holística, recordemos la medicina integral, pues ese bienestar físico, mental y social, y todo de acuerdo a los conocimientos y a los recursos que se tengan. Por eso en algunos países, pues, se tienen más recursos, tal vez no más conocimiento, pero sí se tienen más recursos, y podemos encontrar pues niveles de salud y de salud pública pues mucho mayores debido a eso. ¿Cuáles son los 10 logros más grandes de la salud pública? Créanme lo que esto ha sido muy grande. La vacunación, bueno, ¿cuántas muertes no se han evitado por medio de la vacunación de todas esas enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación? Otro de los logros es la mayor seguridad de los automóviles, cinturón de seguridad, los frenos de disco. Mayor seguridad en el lugar de trabajo, lo que es la medicina laboral, ahora lo que es la seguridad industrial también, el control de enfermedades infecciosas, que era la principal causa de muerte en los países desarrollados a principios del siglo XX, y ahora todavía en nuestros países pues es la principal causa de muerte, y en los países desarrollados son aquellas enfermedades no infecciosas o crónicas. Otro logro es la reducción de la mortalidad en cuanto a las enfermedades coronarias, la existencia de alimentos que son más seguros y saludables. De ahí vienen las pirámides alimenticias. Una mejor salud materno-infantil, pues lo que es el control perinatal, que nos ha reducido la mortalidad infantil y materna, previo, durante y después del parto. La planificación familiar es otro gran logro, que se inició a partir de los años 60 con la píldora, la fluorización del agua también, y la identificación pues del riesgo de salud con el uso de tabaco. Como les decía yo, antes habían anuncios que decían 4 de cada 5 médicos prefieren Chesterfield, o 4 de cada médico recomiendan tal marca de cigarrillo. Estas eran como les digo, los anuncios de antes, cuando no se conocía. Pues aunque se habla que ya en los años 40, 30 o 40 ya surgió un artículo que relacionaba el consumo de tabaco a lo que era el cáncer de garganta. ¿Cuáles son las 10 actividades esenciales para crear y mantener una comunidad saludable? Una era hacer un diagnóstico de la salud de la comunitaria. ¿Qué les suena a eso a ustedes? Esa primera actividad.
hacer un diagnóstico de salud comunitaria. A la CIS. A la CIS, exactamente. Otros es la prevención y control de epidemias, lo que es la vigilancia, lo que es esos centros, ¿cómo se llama? Ya se me fue la idea. Ahí les voy a decir. Pero la prevención y control de epidemias, muy importante, conocer y estar vigilantes, proveer un ambiente seguro y saludable, evaluar y la ejecución y la efectividad y los resultados de los servicios de salud es muy importante, por medio de la cual nosotros podemos saber si esos centros de salud están brindando la atención necesaria que está demandando esa población. Cuando nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos cumpliendo con nuestros objetivos, si nosotros estamos alcanzando nuestras metas en salud. Lo que es hacer pruebas de laboratorio. Ha mejorado tanto lo que son las pruebas de laboratorio. Ahora se han vuelto cada vez más sensibles y nosotros nos podemos adelantar a lo que sería al final el desenlace fatal de una enfermedad. También otra de las actividades es proveer un alcance comunitario y crear alianzas comunitarias, que las comunidades se unen como lo que conocemos ahora como la red integrada de los servicios de salud, la RIS, donde hay un alcance y alianzas comunitarias para mejorar lo que es la situación de salud, la prestación de servicios médicos. Anteriormente, pues, en el siglo XIX, pues, y principios del siglo XX, pues, más que todo en los primeros años, existía una medicina que no había una medicina social como tal. La realización de investigaciones científicas, créanme, no solo con las investigaciones nosotros podemos avanzar, y lógicamente la participación comunitaria para la acción. Esto es muy importante, ya que la comunidad tiene que hacerse responsable de su salud, tiene que empoderarse de su propia salud. Ya una comunidad empoderada va a buscar por sí misma lo que es la salud. Es lo que les digo en los países desarrollados, en los países europeos. La gente hace ejercicio no porque sea una moda, no porque sea algo para pasar el tiempo, sino que saben que eso les va a mejorar su condición de salud. ¿Por qué? Porque están conscientes de su condición de salud. Hablamos de las funciones esenciales de la salud pública y el concepto de salud pública en el que se basa la definición de las funciones esenciales de la salud pública es el de una acción colectiva, tanto del Estado, ¿verdad? como garante, como, pongámosle, gerente de la salud, como la sociedad civil también, y todo esto encaminado a proteger y mejorar la salud de toda la población. Y esto va más allá, pues, de las intervenciones poblacionales o comunitarias. Se incluye lo que es la responsabilidad de asegurar ese acceso a la atención médica y su calidad. Entonces, lo que venimos mencionando, esto, la calidad de atención, brindar esa atención con calidad y con calidez bajo todos los ámbitos. Y hablamos de las funciones esenciales de la salud pública, pues el monitoreo del estado de salud, para identificar los problemas de salud, ¿verdad? Aquí, pues, lo que se requiere es que ustedes se sepan, pues, lo general. Pues no les voy a preguntar todo esto, ¿verdad? De un solo, sino que tienen que saber más o menos explicar lo que es cada uno. El monitoreo del estado de salud para identificar los problemas de salud de la población, ¿qué es? A ver, la primera función esencial de la salud pública. El ASIS. Exactamente, eso es. Luego, tenemos lo que hablábamos allá, otra de esas funciones, de esas actividades esenciales, pues
es la vigilancia de la salud pública, ¿verdad? La investigación y el control de riesgos y daños en la salud pública. Y aquí entra lo que es la capacidad de investigación y la vigilancia de lo que son los brotes epidémicos, perdón, y los patrones de presentación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en una enfermedad transmisible dengue, cuáles son de presentación de esa enfermedad, que generalmente van a surgir más casos cuando haya en las épocas de lluvia. Sabemos que es más prevalente en lugares donde hay acúmulos de agua, como decir los pantanos. Entonces va a ser más frecuente encontrar casos de dengue en Choloma de lo que va a ser encontrar en Gracias o en Santa Rosa de Copán o en Copán Ruinas, donde son lugares menos tropicales que lo que tenemos aquí cercanos a la costa. Hablamos aquí dentro de esto también esos programas activos de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades con los centros centinelas que habíamos mencionado. La función esencial número 3, pues es la promoción de la salud. Pues aquí son las acciones de promoción de la salud en la comunidad y también el desarrollo de programas pues para reducir esos riesgos y daños a la salud. O sea, que cuentan con una activa participación ciudadana. Aquí volvemos a incluir dentro de esto promoción de la salud, a ser copartícipe a la ciudadanía, al pueblo, a la comunidad, en lo que es la promoción de la salud. Y promoción de la salud se puede hacer en cualquier nivel del sistema de salud, no solamente donde en mayor cantidad se hace, lógicamente, que es en la atención primaria, pero uno lo puede hacer en segundo nivel o lo puede hacer en tercer nivel. Y aquí también en la promoción de la salud, pues son implementación de aquellas acciones dirigidas a que la ciudadanía también conozca sus derechos en salud, pero también debe de conocer sus deberes en salud. Cuando nosotros reclamamos derechos, siempre viene implícito lo que es los deberes que tenemos. Es como, ¿dónde termina la libertad de una persona? Donde comienza la libertad de otra. Si no, si se transgrede, se llama libertinaje. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que, pues, y nos lo garantiza pues la Constitución en el artículo, si mal no recuerdo, 145, ¿verdad? Donde nos garantiza los derechos que tenemos a la salud, pero al mismo tiempo nos recuerda los deberes que tenemos para la salud. Otra de las funciones es la número 4, que es la participación social y el apoderamiento o empoderamiento de los ciudadanos en la salud, lo que les venía diciendo yo a ustedes. Y es facilitar pues esa participación de la comunidad organizada en lo que son los programas de prevención, en los programas de diagnóstico, de tratamiento y lógicamente de rehabilitación, pasando por aquel paradigma de Lewis y Clark que decíamos donde estaban las diferentes etapas de la enfermedad y donde estaban las diferentes etapas de la prevención también. Aquí entra en juego lo que es el fortalecimiento de la construcción de alianzas intersectoriales. Volvemos a lo mismo. Recordemos que la salud ahora no solo hay una participación pues propiamente del sector salud, sino que es intersectorial la participación. Nosotros podemos hacer promoción de la salud y desde, como les digo, desde la Secretaría de Deportes, desde la Secretaría de Ganadería y de la Secretaría de Recursos Naturales, todo eso, ¿verdad? Aquí el apoyo a la tecnología y experiencia, a la constitución de las redes y alianzas con la sociedad organizada para la promoción de la salud. Entonces, lo que son las interredes. Hacer copartícipe, pues, digamos, incluso existe a nivel municipal, lo que son las mancomunidades municipales,
tiene sus componentes de salud también. Muy bien. La otra es la número 5, pues el desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en la salud pública y que contribuyan a la rectoría sanitaria. Y aquí después ya tiene que ver más con todo ya un nivel más alto, más amplio, más macro, que es el desarrollo de decisiones políticas en salud pública, a través de un proceso, lógicamente participativo, en todos los niveles que resulte coherente con el contexto político y económico que esta se desarrolla. Ejemplo de esto tenemos lo que se hizo, pues, la prohibición del consumo de tabaco, pues, en lugares públicos, que se hizo leyes, el uso del casco, pues, para los motociclistas, porque antes aquí la gente andaba sin casco. El uso del cinturón de seguridad. Y eso fue también una política en la cual pues mucha gente tuvo que incluso adaptarle cinturones, porque habían carros que ya que no tenían cinturones de seguridad. ¿Por qué? Porque no era una obligación, hasta que se convirtió en una obligación de tránsito tener esa cosa. Y todo para evitar, pues, todos los daños que nos puede causar. A ver cuántos miles de personas no se salieron por el vidrio, vaya, en un accidente. Situación que se pudo haber evitado usando un cinturón de seguridad. O alguien que se daba vuelta en el vehículo, ¿vale? Por ejemplo, y se salía del vehículo, se le expedido del vehículo. Esto tiene que ver con la política, con los planes y las capacidades de gestión. La regulación en la función esencial número 6, la regulación y fiscalización en salud pública, pues es el desarrollo y la fiscalización del cumplimiento de aquellos códigos sanitarios o las normas dirigidas al control de riesgos, ¿verdad? Riesgos de salud derivados de la calidad del ambiente también, de la acreditación y control de calidad de los servicios médicos. Como yo les decía cuando vimos este tema, toda unidad de salud tiene que estar acreditada, ¿verdad? Y tiene que ser controlada, evaluada y pasar, pues, la inspección para que sea apta para brindar servicios médicos. Que hay una certificación sobre la calidad de los medicamentos y los fármacos y las sustancias biológicas que se están usando, por ejemplo, las vacunas, que no esos medicamentos o esas vacunas no vengan de orígenes dudosos, por ejemplo, donde no hayan estrictos controles de calidad, donde que pudieran ser incluso falsificaciones, porque hasta los medicamentos se falsifican. Y eso ustedes lo miraban a veces en Tegucigalpa, que en los buses andaban vendiendo Neurobión. Imagínense, ¿quién va a andar vendiendo Neurobión en un bus? Y usted miraba el empaque y se miraba de dudosa reputación el empaque, porque no era ni siquiera cercano a lo que al laboratorio, al empaque que tiene el laboratorio original y la fórmula original, saber qué era lo que estaban vendiendo. Y si era la fórmula de Neurobión, pues era una barata. La generación de nuevas leyes y regulaciones dirigidas a mejorar la salud, así como promover ambientes saludables, lo que ocurrió después de la aplicación del nuevo modelo de salud. Número 7, pues la evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de salud necesarios, muy importante esto también, lo que es promover esa equidad en el acceso a la atención en salud, o sea, no restringirle a nadie el acceso a los servicios de salud. En Honduras, pues, no hay una restricción. ¿Quiénes pueden ir a un centro de salud? Cualquier persona que viva dentro del territorio nacional, sea hondureño o sea extranjero, con tal que se encuentre dentro del territorio nacional, él puede acceder y se tiene que atender en una unidad de salud pública, lógicamente, ¿verdad? Y aquí, dentro de esta promoción de la equidad en el acceso a la atención de salud,
vamos a incluir lo que es la evaluación y la promoción de ese acceso efectivo, como decíamos, de todos los ciudadanos a los servicios de salud necesarios. Entonces, no solo tiene que ser, incluso no solo tiene que ser ciudadano, con tal que esté habitando o esté dentro del territorio nacional, lo van a atender. Aquí entra también lo que es la evaluación y promoción del acceso a los servicios de salud necesarios a través de los que son los proveedores públicos o privados, adoptando aquí, como siempre, un enfoque multisectorial que nos va a permitir, pues, trabajar con diversos organismos, con diversas instituciones, buscando resolver, pues, esas inequidades en la utilización de los servicios de salud. Bueno, es el desarrollo de acciones, pues, destinadas o dirigidas a superar, pues, esas barreras de acceso a las intervenciones en salud pública. O sea, buscamos aquí no excluir a nadie, ya sea por su raza, por su religión, por geografía muchas veces, cuando la cobertura no es suficiente. Tenemos aquellas comunidades en lugares bastante postergados, donde el centro de salud les queda, como yo les he dicho, a múltiples horas de camino. Entonces, ¿qué se busca con eso? Pues acercar, por medio aumentando la cobertura, acercar las unidades de salud, pues, a estas poblaciones. La vinculación, pues, de esos grupos vulnerables a los servicios de salud también. Y a la educación en salud, promoción y lo que es la prevención de enfermedades. El número 8, el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Ya lo habíamos mencionado esto, muy importante, que el personal de salud esté en capacitación continua, que tenga las habilidades, que tenga las competencias necesarias para brindar una atención de calidad. Y de esa forma, pues, identificar, pues, las necesidades de los servicios de salud pública y la atención de salud, y enfrentar, pues, de esta forma con eficiencia con los cuales son los problemas de salud pública, que lógicamente, como lo habíamos mencionado en el ASIS, aquellos que sean prioritarios, y evaluar adecuadamente las acciones de salud pública para ver si se está cumpliendo con los objetivos, o poder saber si se están resolviendo o se están afrontando esos problemas de salud prioritarios. Aquí habla de la regulación, pues, de los requerimientos para que alguien se gradúe o pueda ejercer como un médico, o obtenga el título de la licenciatura de profesionales de salud. Y lógicamente también habla de la adopción de programas de mejoramiento continuo en la calidad de los servicios de salud pública, que es la capacitación continua. Y que dentro del colegio médico son todos esos congresos, las horas CNM que usted acumula al asistir a lo que son congresos, a lo que son talleres, a lo que son capacitaciones, que cuentan dentro de su currículum, ¿verdad? Como horas de capacitación. Y las otras que usted pueda tener, pues maestrías, no sé, especialidades, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Parte de la maestría, ¿cuáles son algunos de esos? No. Vaya, se me olvidó. ¿Cómo se llama previo a la maestría? Diplomado. Diplomados, eso sí se llama. Estoy acordando. Yo creo que es la deshidratación acá, del calor que está haciendo. Los diplomados, que es previo a una maestría, ¿verdad? Todo eso son parte de su desarrollo. Es muy importante que uno tenga ese hábito. Y ahora hay tantas oportunidades que incluso, pues, en línea, ¿verdad? Ustedes pueden ingresar a la página de la OPS y van a encontrar muchos así talleres, webinars, que ustedes los pueden ir haciendo y son gratis. Los pueden ir haciendo y algunos incluso dan certificados de haber cursado esos webinars o haber cursado esos cursos en línea. Muy bien.
La función esencial de salud pública número 9 es la garantía de la calidad de los servicios de salud individual y colectiva, muy importante eso, ¿verdad? Que existan esos sistemas de garantía permanente, que se esté buscando esa garantía. Como les mencionaba, en el hospital se llama la unidad técnica de calidad, donde se busca esa promoción de la calidad permanente, y también hay un desarrollo de un sistema de monitoreo también de garantía de la calidad, donde se monitorea no solamente lo que es la atención en sí, sino que la atención médica, sino que también la atención en general que se le puede dar, los insumos que le están brindando a esos pacientes. Con eso también es parte de la calidad. Y hablando de congresos, pues está el congreso, el próximo es el congreso de ortopedia, parece que viene. El Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología. Creo que va a ser aquí en San Pedro, en Copantla, creo que es. En el Copantla va a ser del 22 al 24, aquellos que les gusta la ortopedia. Y hay una cosa interesante aquí que estaban mandando, dice que habrá un curso de RCP de taller pre-congreso. Lo va a dar estos que son unos americanos, que son los de CAMO. Ellos están certificados por la Asociación Americana del Corazón para brindar cursos de RCP básico y RCP avanzado también. Muy importante saber eso. Y el RCP va cambiando, sí, constantemente. Pequeño paréntesis. Entonces, la garantía de la calidad, muy importante. Esa facilitación de la publicación de las normas sobre las características básicas que debe tener un sistema de garantía de calidad y la supervisión del cumplimiento de esta obligación por parte de los proveedores de los servicios, o sea, brindar una atención. Y atención no solo es que usted sea competente y, ¿cómo se llama?, en su rama de experticia, sino que también tenga lo que llaman ahí ¿cómo que se llama? La comunicación, tiene un nombre eso. No es comunicación afectiva, pero comunicación positiva, en la cual usted desde el momento mira a los ojos al paciente, le da la bienvenida, le da su nombre, en qué puedo atenderle, no decirle pues simplemente qué quería, o a qué viene, por qué viene. No, buscamos eso es calidad también. Que el paciente se sienta bienvenido, que el paciente sienta que usted está interesado en su situación de salud, no que simplemente es un paciente más, ¿no? Entonces, si usted logra ese vínculo con ese paciente, va a obtener incluso mejores resultados. El paciente va a confiar en usted y va a, como le digo, incluso la adherencia a lo que es el tratamiento va a ser mucho mejor. Aquí entra en parte lo que es la utilización de la metodología científica, pues para evaluar intervenciones de salud de diferentes grados de complejidad. Siempre muy importante lo que es el método científico. 10 es la investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud pública. Lo que es importante, la innovación constante, ¿verdad? Para hacer cambios en las prácticas de salud pública, desarrollar una investigación propia por autoridades sanitarias. Y el 11, pues es la reducción del impacto de la emergencia y desastres, como decíamos, es esa planificación y ejecución de acciones, tanto de prevención, de mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación temprana, relacionados con la salud pública dentro de esto. Lo que ocurrió después de ETA y OTA, pues la intervención en salud pública para recuperar esas personas. Y los esfuerzos que se pueden hacer previo a la aparición de un desastre de esto, como es la mitigación. Enfoque múltiple de los daños y la etiología de todo y cada una de las emergencias y desastres. Por último, definiciones de comunidad, pues lugar o espacio geográfico. Es una colectividad de personas que viven en el mismo lugar y que comparten recursos comunes. Interacciones sociales, pues son un grupo de personas que se interrelacionan, valga la redundancia, ¿verdad?, de diferentes formas y maneras, y comparten, lógicamente, recursos, necesidades e intereses.
y tienen un sentido de pertenencia e identificación común. Los hondureños, los sanpedranos, los trinitecos. Y la responsabilidad social también, una colectividad es participación en una empresa común, un sentido de solidaridad social que va, lógicamente, trascender a ese individuo. Vamos a buscar el bienestar de la sociedad, no vamos a buscar nuestro bienestar propio. Esto no. Esto no. ¿Ok? Entonces vámonos a otro tema. Voy a buscarlo acá. Este es National Geographic. ¿Sí? Acá. Entonces vemos, vámonos a lo que es la atención primaria en salud. ¿Me escuchan? Sí, doctor.
Es una porquería. Nah. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, doctor. ¿No Sí, escucha? Sí, no sé, creo que es el micrófono de acá arriba. Hay que ponerle unos audífonos a esto. Ok, cheque, ya solucionamos el problema. No sé, está viejita la computadora esto también. Hay que darle el beneficio de la duda. Ok, muy bien, entonces vamos a omitir y vamos a continuar. ¿Qué más falta? Ok, bueno, estábamos entonces, vamos a ver, ahorita voy a compartir pantalla con ustedes lo que es la atención primaria en salud. Entonces hablábamos que, pues que la atención primaria y la relación que existe entre la medicina social y que la historia de la atención primaria pues no arranca ya en 1978 con la declaración de Alma Ata, sino que ya hay una ¿cómo se llama? Preexistencia histórica de la medicina social, al ser la atención primaria pues una estrategia de esa medicina social. Y esto surge, la medicina social surge allá a lo largo del siglo XX, cuando por primera vez pues, se habló de lo que era la medicina social, y esto pasó a ser un primer plano en el tema de lo que es la atención de primera, ¿verdad?, de calidad en el paciente, siendo esta la respuesta de muchas incógnitas y problemas de salud que afectan pues las grandes ciudades de aquella época, que antes no habían sido resueltas, ¿eh? Recordemos lo que habíamos dicho de la medicina social, cómo las ciudades comenzaron a crecer cuando se dio la revolución industrial. Si nosotros decíamos, hablábamos de una visión biopolítica, la salud pública y la asistencia sanitaria pública tienen un origen en común. Hablamos allá que cuando surgieron los estados-nación, hubo el crecimiento de las ciudades y por lo que les decía a ustedes, por esa revolución industrial allá en el siglo XIX, pues surgió la clase obrera. Y esta le dio origen pues a las tres formas de medicina social, lo que era la medicina del Estado, la higiene urbana y lo que era la medicina de los trabajadores. La medicina del Estado pues surgió por esa necesidad de los estados de tener un sistema de vigilancia para las epidemias y tener pues datos de estadísticas vitales como ser nacimientos, muertes, entre otras cosas, y también, perdón, al mismo tiempo, ejercer un control administrativo de la práctica médica, cuestión que no existía anteriormente, pues prácticamente cualquiera podía ejercer como médico. El otro forma de medicina social pues es la higiene social urbana, que nace pues de esa preocupación por la insalubridad que se miraba o que existían en los barrios bajos, generalmente habitados por esos obreros que habían migrado hacia la ciudad y en respuesta a lo que era la industrialización, el surgimiento de las fábricas, esa revolución industrial. Y aquí pues van a hacer esa preocupación por lo que es lo social,
y lo ambiental también, y se da lo que es la planificación urbana. Ya no son los asentamientos así a lo loco, pongámoslo hablando coloquialmente, sino que se va a planificar pues cómo se va a cómo se llama, cómo va a habitar esa población. Lo que ustedes ven en otros países, van a los Estados Unidos y ven aquellas colonias, ¿verdad? Que todas las casas se parecen. Y ahí se mantienen las reglas, que usted solo puede pintar la casa de un color, el patio lo tiene que tener de tal forma. Entonces no va a haber ese relajo de cosas. Que el vecino hizo una galera ahí al lado, el otro tiene allá unas llantas tiradas, el otro sacó el garaje hacia la acera, ¿verdad? Y usted ya no puede caminar por la acera, sino que, porque aquel le puso un cerco ahí, sino que allá se sirven las reglas, todo se parece y todo está bien normalizado. La medicina de los trabajadores fue el tercer forma de medicina social, ¿verdad? Que nace por la necesidad pues, de tener aquellos obreros que sean más sanos, que sean más aptos y que sean menos peligrosos en el sentido de que falten a su empleo. Se desarrollan los seguros médicos. Primero, los seguros médicos que existieron eran por promoción sindical o por la promoción de la misma empresa. Más tarde se generalizó todo eso y se volvió por parte del Estado. De estas tres formas de la medicina social, las dos primeras van a conformar lo que luego entendemos por la salud pública, o sea, la preocupación por la sanidad ambiental, por las estadísticas vitales, la vigilancia epidemiológica, la higiene alimentaria. Y la última, lo que es la medicina de los trabajadores, pues da lugar a aquellos seguros sanitarios estatales, a aquellos seguros de salud, a aquel seguro social, bases del sistema de atención primaria de las últimas décadas del siglo XX, cuando surgió el auge, ¿verdad? Después de 1978, de brindar de extender lo que es la atención primaria. Y aquí volvemos, hacemos una recapitulación histórica y hablamos de lo que era la revolución bacteriológica, que cuando se descubrió el microscopio, pues hubo un cambio en el paradigma en cuanto a la salud, que era previo a la revolución bacteriológica, era la teoría miasmática. Que ustedes bien me decían cuando miramos el tema, que las enfermedades se consideraban que eran transmitidas a través de olores, ¿verdad? Y al descubrir, a ver esa revolución bacteriológica y darse cuenta de que muchas de las enfermedades decimos muchas porque no todas, muchas de las enfermedades son producidas por microorganismos, pues hubo una despreocupación por lo que era lo social, ¿verdad? Por lo ambiental, que se consideraban eran causas de la enfermedad. Entonces ya no había la higiene, ya no había la limpieza, como ocurría hasta ese entonces, el recolectar la basura y deshacerse de ella, porque se pensaba que era por los malos olores. Y aquí se comenzó a buscar, después de la revolución bacteriológica, pues las enfermedades en base a microscopio. Y el uso de remedios mediante vacunas o el uso de antibióticos. Y aquí, pues como decíamos, la salud pública se hace de una base bacteriológica. Sin embargo, pues algo que no encajaba ahí eran las enfermedades crónicas y el cáncer. Y la pujanza de estas, pues, a medida que nos adentrábamos en el siglo XX, pues, causó una crisis para ese paradigma bacteriológico y se intentó contestar por medio de otro paradigma, que era el paradigma de la caja negra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Factores de riesgo y el desarrollo de la tecnología sanitaria diagnóstica y farmacológica. Pero, lógicamente, esto resultaba bastante caro y se volvió insostenible, tanto financiera y también en base a la ineficiencia de los sistemas de salud basados en la farmacología
y la base hospitalaria, que también ponían en crisis el modelo biomédico individual y asocial. Entonces, especialmente es puesto en cuestión si es el modelo adecuado para los nuevos países del tercer mundo recién descolonizados de la posguerra. ¿Qué pasaba? Esto, como decía, ese paradigma de la caja negra pues era insostenible financieramente. Entonces muchos países después de la Segunda Guerra Mundial se liberaron como colonias, digamos, muchas de las islas del Pacífico eran colonias francesas, colonias inglesas. La misma Canadá pues dejó después de la Segunda Guerra ser colonia inglesa. Ahora es parte del Commonwealth, se llama eso, de la mancomunidad. Australia se independizó Nueva Zelanda también, y muchos de otros enclaves que eran de África también, que eran parte del Imperio Británico o de Francia. Aunque Francia mantiene muchas islas y que son considerados como departamentos, porque en Francia se divide geográficamente y políticamente, se divide en departamentos, igual que aquí. Nosotros le copiamos el modelo a Francia, el de dividir el país en departamentos. En Francia existen los departamentos que están dentro de Francia, y están los de Outremer, se llama, los departamentos de ultramar, como existía también en Portugal. También. Todos estos países se liberaron, pero ese paradigma resultaba bastante caro. ¿Por qué? Porque eran naciones que venían surgiendo y no tenían una capacidad económica o un desarrollo económico como lo tenían pues lo que podríamos decir sus madres patrias, ¿verdad? Aunque en Alemania no tenemos una madre patria, tenemos un padre patria. En Alemania es masculino, ¿verdad? La nación. ¿Qué más? La medicina individual, pues que esa era aquella que se originó en el siglo XIX. Si el paciente pues no solicitaba pues la atención médica, el médico se desatendía de su atención, ¿verdad? El médico aquí desempeñaba un papel pasivo. La relación entre el médico y el paciente pues era simplemente con fines de lucro, y esto exige pues que el paciente le pague honorarios a ese médico por cada servicio que le da. Es decir, de una comunidad pues solo podían asistir al médico o podían hacer uso de los servicios médicos aquellos que se los podían costear. Ahí lo vamos a ver en esto, ¿verdad? La atención se limitaba en la medicina individual solamente a aquellas modalidades biológicas como los medicamentos, cirugías, y había una poca atención a lo que eran los factores sociales que podían haber producido pues esa enfermedad. ¿Recuerdan cuando hablamos de los determinantes del siguiente tema de la salud? En esta posguerra, las clases populares de países como el Reino Unido pues exigían, después de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, las clases populares, pues el pueblo dentro de las naciones, sobre todo en Inglaterra, exigía pues unas mejores condiciones de vida y un reparto más justo de lo que era la riqueza. Aquí se incluye lo que es la reivindicación del sistema de salud basado en el conocimiento pues del derecho a la salud. Más allá de su dependencia de las cotizaciones y la historia laboral, pues aquí se buscaba que hubiera un derecho para toda la población, no solo aquellos que trabajaban, que cotizaban por trabajar formalmente o porque tuvieran una historia laboral, ¿verdad? Entonces, aquí se buscaba también que que se combinen lo que es la salud de cobertura universal, pues que toda la población esté cubierta por el sistema de salud, no solamente los que laboran.
junto con lo que ahora llamamos los determinantes sociales de la salud, lo que es la alimentación, la vivienda, el empleo, energía y transporte, y buscar pues el estado de bienestar social en este caso. Tanto la medicina individual como la medicina social pues surgieron en épocas diferentes. La época que surge la medicina individual pues se carecían de esos lugares como ser los hospitales, las clínicas. Entonces le daban los honorarios al médico. El médico tenía su consulta y ahí asistía usted. Esas eran las clínicas de antes donde el médico vivía, donde él daba su consulta. Y este no tenía pues ejercía su oficio de manera individual y no tenía lo que era un apoyo o servicio de un servicio extra, ¿verdad? Como les mostraba ahí en la foto, él le decía, revisaba las muestras, hacía los exámenes, incluso hacía muchas veces los medicamentos, los confeccionaba. La medicina social se implementa ya en el siglo XX y llega a tomar gran importancia, ya que todas las personas podían acudir a un doctor, ¿verdad? Y se toma en cuenta, pues, ya aquí el estado del paciente, se toma en cuenta lo que es su entorno social, para así poder hacer un diagnóstico. No solo simplemente la condición del paciente, lo biológico, sino que también se toma en cuenta lo que es el entorno social, de donde habita este paciente. Vamos a ver. Pues nos decíamos que existen diversas maneras de aplicar la medicina social individual. Y esto aún es un tema controversial en el sentido de que el médico no tiene una población o comunidad asignada al momento de ejercer, ¿no? Como les digo, ustedes no se van a graduar ustedes y le van a decir, Paola, usted va a atender desde las 7 calles hasta la, digamos que avenida, hasta la 14 avenida. Todas esas cuadras son sus pacientes. Ah, no. Igual el médico todavía ejerce un rol pasivo casi siempre, y es decir, que espera que el paciente llegue a su consulta para examinarlo. Sin embargo, esta medicina puede ser complementada aplicando lo que se llama la conciencia humanitaria, para ejercer ya un rol activo en la comunidad, que es lo que se hace ahora, pues, buscando con los promotores de salud. A ver, ¿alguien quería decir algo? ¿Nadie? Se desactivó el micrófono. Entonces todavía se ejerce un rol pasivo, pero digamos a nivel público, pues no. Porque ahí se busca el paciente, se hacen estos paquetes básicos, se hacen esas captaciones, esas pesquisas, lo que estábamos hablando ayer cuando hablamos de la CIS, ¿verdad? Esas pesquisas que se buscar esos sintomáticos respiratorios, esas mujeres embarazadas, ¿cómo se llama? Aquellos niños que no se han vacunado todavía. Todavía se ejerce esto. Ahora se ejerce esto, ¿verdad? ¿Y qué es la medicina social? Pues es una medicina, como decíamos, integral. ¿Y qué quería decir integral? A ver, ¿qué comprende una medicina integral? A ver. ¿Alguien me lo dijo la vez pasada? ¿Qué comprende una medicina integral? ¿Qué aspectos? ¿Cómo es esta medicina? A ver. Es cuando Comprende de un abordaje multisectorial y no solamente trata la salud física del paciente, Ajá. sino que también social y mental. Así es, eso es, bien, lo dijeron todos, ¿verdad? Eso es. Esa es la medicina integral, una medicina biopsicosocial, una medicina holística, una medicina que no solo se centra en lo biológico, en lo físico, sino que en lo mental y en lo social, o sea, los determinantes sociales de la salud. O sea, excelente. Pues se trata al paciente como un todo, no solo se observa su organismo afectado, sino que también aquellos factores externos, como son los ambientales,
que pueden relacionarse con la patología que tiene. ¿Cuántas personas no tenemos nosotros? De pronto una persona con trastornos del sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vive allá en una calle principal donde pasan constantemente vehículos o vive en un lugar donde cerca quedan bares y hay constantemente música, escándalo, o aquella persona que nos llega con depresión porque vive en un área que es donde hay bastante violencia y pasa constantemente preocupado por sus hijos o preocupado por su bienestar y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí vamos, ahí no hay un componente puramente biológico que le esté causando esa enfermedad, sino que hay un determinante social que es la inseguridad en la que está viviendo y todo resultado pues de algo más macro, de condiciones ya de país, podríamos decirlas así. Muy bien. También se encarga de educar también la medicina social y de prevenir. Es una medicina que se basa en la conciencia humanitaria. Muy importante esto. ¿Verdad? Ok. ¿Cuál es el rol médico-paciente en la medicina social? Pues aquí ya el rol médico-paciente ya es un rol activo, ¿verdad? Ya no es aquel rol pasivo entre uno y otro, sino que ya no necesariamente el paciente es el quien llama al doctor para un seguimiento de la enfermedad, sino que asimismo se juega un rol fundamental en la educación y aconsejar a la comunidad en donde se desenvuelve el individuo afectado para así controlar otra enfermedad. Entonces, en este caso, digamos, el paciente egresó de su internamiento, se fue a su casa, entonces ya posteriormente no necesariamente es el paciente que va a ir a sus controles, sino que puede ser el médico que vaya a la casa del paciente para ver cómo está su condición de salud, cómo se está tomando sus medicamentos, dándole un seguimiento. Esto se ha visto en muchos países que se ha implementado lo que es este seguimiento, ¿verdad? Y ha dado buenos resultados porque, sobre todo en países, en pacientes que son ya pacientes mayores, que sufren de enfermedades crónicas, donde se les da un seguimiento domiciliario y eso se ha demostrado que disminuye pues, el reingreso de esos pacientes porque se han descompensado, porque se agravaron o alguna situación, o aquellos pacientes a los cuales están posoperados también y que requieren ciertos cuidados en casa mientras están en su periodo de convalecencia. Aquí existe una relación estrecha entre lo que es el paciente y lo que va a hacer el médico. Este trabaja con un equipo de salud para ofrecer lo que es equipos asequibles a la comunidad donde se encuentra. Es lo que se hace ahora también con la captación de las embarazadas, como les decía yo, con la captación de lo que son los sintomáticos respiratorios. ¿No? Tener un equipo, el médico, la enfermera, el promotor de salud, los voluntarios que existen dentro de las mismas comunidades. Qué calor está haciendo aquí, jóvenes. A ver cuánto está. Se supone que está 31, no, hombre, 31. Está aquí. Más está. A ver cuánto hay. Mi temperatura, no dice. Aquí ahora 27. 27. Claro. El criterio ético de la medicina social, pues el médico trata al paciente basándose en lo que son los principios de que la necesidad de atención es el único criterio, pues, determinante y restablece, pues, no solo las funciones biológicas del individuo, sino que aquellas funciones sociales también. Ya aquí el médico, pues, las funciones que este tiene van más allá de curar esa enfermedad, ¿verdad? Sino que también se interesa en el individuo y su vida personal. Nosotros nos podemos dar cuenta muchas veces platicando con los pacientes con ciertas condiciones que pueden colaborar con la enfermedad que están padeciendo, ¿verdad?
En esta medicina social, el médico se responsabiliza por la salud de todas las personas de un grupo de población, en donde esté presente un rol activo, ya que no espera ser llamado por el paciente, sino que éste llega hacia el paciente. Lógicamente, como todo, la medicina social tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Los positivos es que se enfoca tanto en los pacientes como en los individuos relacionados con él. Entonces, los pacientes y los quienes cohabitan o sus familiares. Permite un alcance mayor pues, para el tratamiento y prevención de la enfermedad. Realiza labores humanitarias para educar y controlar enfermedades y reducir el número de afectados, pero también tiene aspectos negativos. Uno de ellos es dependiente de un establecimiento y de la participación conjunta de otros profesionales, de tener un equipo, pues. Hay menores ganancias, lógicamente, por parte de cada profesional que participa, y si hay menores ganancias, pues hay mayores cargas de trabajo, pues al adquirir la responsabilidad del tratamiento de una comunidad. Imagínense ustedes, están con una comunidad y tienen 5.000 habitantes. Esa comunidad, pues, el trabajo que representa eso. ¿Cuáles son los objetivos de la medicina social? Pues uno es ser responsable de la salud de todas las personas del entorno, de todas las que están cerca. Prevenir examinando al individuo para que no se manifiesten probables enfermedades, ser activa, ya que se basa en dar la iniciativa y el médico le pide al paciente para examinarlo. Por último y no menos importante es recalcar que la medicina social pues ofrece un servicio económico que es asequible para el paciente y para la comunidad, lógicamente apoyando para que se hagan mejoras de la salud en su entorno. Ya vimos la medicina social, ahora vamos a ver lo que es la atención primaria de la salud. Y como es sabido, pues la atención primaria de salud pues, fue aprobada allá en 1978 por los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud durante la 31ª Asamblea, y que se concibió esta estrategia como parte para lograr lo que era la meta de salud para todos, y la salud para todos en el año 2000. O sea, se buscaba que todos los pueblos de la Tierra alcanzaran un nivel de salud que les permitiera llevar una vida social y una vida económicamente productiva. Entonces, la definición de la reunión de Alma Ata sobre la atención primaria en salud es que es la asistencia sanitaria o salud esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundamentados y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y las familias de la comunidad mediante su plena participación, o sea, la participación comunitaria de la sociedad, y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de desarrollo en cualquier edad que tenga el paciente, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación, que se vuelva, este paciente se empodere de la atención de la salud. Y aquí pues decimos que la atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye pues aquí una base central y el núcleo de la principal de este, como lo es el desarrollo social y económico global de la comunidad. Y también recordemos que la atención primaria en salud, como les decía, es el primer nivel de contacto entre los individuos y la familia y la comunidad con el sistema de salud. Es la puerta de entrada por la cual va a llegar, pues ese ciudadano va a llegar a hacer uso de ese sistema de salud. Y va a ser
va a ser el primero, o va a constituir el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria, de asistencia en salud. Entonces tenemos aquí cuáles son los servicios básicos de atención primaria. Pues hablábamos que es la educación sanitaria y promoción de la salud. Hablamos que es el suministro de agua y consumo de agua de consumo humano, el agua potable, la nutrición, la atención materno-infantil, incluida lo que es la planificación familiar, las inmunizaciones con el programa ampliado de inmunizaciones, perdón, la salud mental, como no se parece, prevención y control de enfermedades endémicas locales y tratamiento de emergencias y traumatismos comunes. Todo lo que sea complicado se refiere al segundo nivel, todo lo que no se pueda manejar ahí. Hablamos cuáles son los componentes estratégicos de la atención primaria de salud, pues la extensión de la cobertura de los servicios de salud, mejoramiento del ambiente, el desarrollo de lo que es la articulación intersectorial, esa relación que pueda haber, que sea la flexibilidad que pueda hacer, que pueda haber, que el paciente pueda movilizarse, pues entre diferentes niveles sin ninguna dificultad, o sea, pueda pasar de un nivel primario a un nivel secundario si lo requiere, sin ninguna dificultad, desarrollo de la investigación y las tecnologías apropiadas. Otro de los componentes estratégicos, pues, es la disponibilidad de insumos y equipos críticos, la formación y utilización de recursos humanos, lo que es el financiamiento del sector y lo que es la cooperación internacional. ¿Cuáles son los principios de atención primaria? Pues la equidad, ya lo habíamos mencionado, la cobertura universal con servicios básicos, o sea, que la mayoría de la población pues reciba o tenga acceso a esos servicios básicos de salud. No estamos hablando de servicios especializados, sino que de servicios básicos. Lo que es la carácter multisectorial, lo que es la participación comunitaria y lo que es el fomento de la salud. Hablamos que la atención primaria en salud tiene dos conceptos, pues uno abstracto y uno concreto y uno abstracto, y que ese significado concreto, el cual es de tipo operativo, y va a depender del sistema de salud donde se encuentre inmersa. Aquí el sistema de salud regula la organización de la atención primaria en salud, así como su relación con las demás partes del sistema. Entonces, dependiendo del sistema de salud que tenga el país, este va a ir adaptando esa atención primaria en salud y cómo se va a ir relacionando con las diferentes partes de ese sistema. Recordemos que no todos los sistemas de salud son iguales. Y el significado abstracto, esto ya tiene una naturaleza no operativa, sino que es una naturaleza más bien ideológica, y tiene que ver con el derecho a la salud, el desarrollo humano y lo que es la búsqueda de la equidad social. Ese es el significado abstracto. ¿Qué se entiende como atención integral de salud? Pues es la provisión continua y con calidad de una atención orientada pues a lo que son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud para las personas con el contexto de su familia y comunidad, la cual está a cargo del personal de salud competente para brindar dicha atención con un enfoque biopsicosocial, como lo habían dicho, un proceso integral, trabajando como un equipo de salud coordinado y contando con la participación de la sociedad. Y aquí miramos en cuanto a los principios y valores que sustentan el modelo de atención integral, y el más importante pues es la integralidad, y la integralidad del modelo de atención integral pues tiene varias dimensiones, entre las que cabe destacar la dimensión personal o de la persona,
¿verdad? Con sus diferentes etapas de la vida, la dimensión familiar, la de la comunidad y el entorno y el ambiente que los rodea. Recordemos que el abordaje de la APS es intersectorial. Hay intervenciones tanto de promoción, de prevención, recuperación y rehabilitación, las tres etapas de lo que es la prevención en salud. La atención es continua, pues en todos los niveles, ordenando de forma flexible los flujos de atención y los recursos y asegurando una atención en creciente complejidad, pues que ese paciente tenga la posibilidad de movilizarse de un nivel de menos complejidad hacia un nivel de mayor complejidad, dependiendo pues de la condición de salud que éste tenga. ¿Cuáles son los cuidados esenciales que son ofrecidos? Pues en esta atención primaria en salud, pues incluyen lo que son las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los ámbitos intramuros y extramuros. Intramuros quiere decir dentro de la unidad de salud y extramuros fuera de la unidad de salud. Que se promocione el autocuidado, es decir, acciones a cargo de las propias personas, que esa persona se empodere de eso. Cuidados ofrecidos por la familia, que generalmente son, como les digo, son los que van a cuidar a ese enfermo, pongámoslo así. Y aquí, confirmando pues lo que es la corresponsabilidad de la población en mantener y conservar la salud. Y aquí entran en juego también lo que son los entes, otros entes sociales dentro de este ámbito de autocuidado. Falta menos de un minuto, nos vamos a cortar y nos vamos a volver a conectar. ¿Qué más? Estos son los estrategias nacionales y regionales o problemas prioritarios que están. Plan Nacional de Salud.
Vamos a continuar entonces. Estábamos hablando... si nosotros hablamos de un sistema de salud que esté basado en la atención primaria en salud, pues lógicamente vamos a hablar que en este va a haber un enfoque de acercamiento pues a la organización de los sistemas de salud que va a estar diseñado para mejorar las condiciones de salud de la población y de esa forma maximizar lo que es la equidad. Bajo este enfoque, el derecho a la salud pues es el principio rector del sistema de salud, el cual va a tener estructuras y funciones que van a estar dirigidas todas ellas al logro de la equidad y la solidaridad social. Y esto va a estar dirigido o operado pues a través de un cuerpo central de principios y elementos. Y esto pues a su vez se van a relacionar a través del sistema de salud con otros sectores y otros actores para contribuir a ese avance sostenible y equitativo del desarrollo humano. Bueno, esto lo habíamos visto. Okay. Alguien escribe en el chat, a ver. Ok, Kevin, está malo. Ok, no se preocupe. Vamos a... los determinantes de la salud, que era lo que está. Entonces hablamos de los determinantes de la salud, decíamos también que es un conjunto de factores que son personales, sociales, políticos y ambientales que van a determinar pues el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. Y según el modelo de Lalón, pues teníamos 4 grupos que eran el medio ambiente, lo que es los estilos de vida, el sistema de salud, pues el sistema sanitario y lo que es la biología humana propia. Hablamos de los físicos, que puede haber un macroambiente y un microambiente. El macroambiente entre el agua, los alimentos, la contaminación, el aire, transportes también. Dentro de esto, el microambiente pues es el barro que podamos encontrar en el piso, caminar sobre barro, la casa, la escuela, el trabajo. Lo social, pues la pobreza, el desempleo, la ignorancia, el grado de desarrollo del nivel cultural, que los habíamos descrito cada uno. Y los estilos de vida, pues el otro determinante, en el cual pues hay patrones de comportamiento, son patrones de comportamiento determinados por esa interacción que existe entre las características personales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. ¿Cuáles son algunas de las conductas que más van a afectar la salud dentro de esto, dentro de los estilos de vida? Los principales pues son los hábitos dietéticos que hemos desarrollado. El ejercicio físico o la falta de esto. El abuso de sustancias como ser el alcohol, las drogas, el tabaco, las conductas violentas, las conductas sexuales irresponsables, las actividades de riesgo también, esos trabajos donde hay bastante riesgo, y el abuso de medicinas también, no solo de drogas, sino que el abuso de medicinas, que es algo muy común en la actualidad, no es el primero que aparece con una cirrosis hepática por consumo excesivo de fármacos, aquellos que consumen mucho AINES, que consumen mucho, ¿cómo se llama esto? Acetaminofén o paracetamol. O cualquier AINES, pues antiinflamatorio no esteroideo.
factores de la biología humana que también pueden ser un determinante pues, por una condición de salud, pues la fortaleza general que tenga esa persona, la resistencia a la enfermedad, la tiene o no la tiene, la susceptibilidad a la enfermedad, lo contrario a lo anterior, y las enfermedades genéticas, que todavía nosotros no podemos hacer ningún tamizaje, no se puede hacer ninguna valoración. Bueno, existen ciertos tamizajes ahora para descubrir, pero no se pueden, digamos, corregir, vaya. Va a llegar un momento que la ciencia va a ser capaz, pero en estos momentos no. Los servicios de salud también tienen que ver la calidad que tengan estos de atención, la disponibilidad de los servicios que brinden, ¿verdad? Lo que es la accesibilidad, la cobertura que tengan, los costos que esto generen o que le generen al Estado o le generen al mismo ¿cómo se llama? Al mismo cliente o al mismo paciente, pongámoslo así. Y habíamos hablado que el principal factor que contribuía a los determinantes era los estilos de vida. Un 20% del ambiente, lo que son la herencia, y solo un 10% tenía que ver con el sistema sanitario. Pero aquí mirábamos la inequidad de la distribución pues, del presupuesto, donde el 90 puntos para aquel entonces no ha cambiado mucho, el 90.6% se dedicaba al sistema de salud, que era el que menos contribuía con la morbilidad y la mortalidad. Entonces, la herencia solo recibía un poco más del 6.9%, y aquellos estilos de vida que según estos datos son los causantes del 50% de la mortalidad y la morbilidad, pues solo reciben alrededor de 1.2%. Sabiendo pues que si nosotros controlamos esos estilos de vida, pues vamos a controlar gran parte de lo que es esa incidencia pues, de mortalidad y de morbilidad en la comunidad. A ver, también otra definición pues, de esos determinantes son todos aquellos factores que ejercen una influencia sobre la salud de las personas y actuando e interactuando en diferentes niveles de organización determinan el estado de salud de la población. Entonces hablábamos al rango de los determinantes de salud, los determinantes proximales o microdeterminantes que tenían que ver con la asociación de las características de nivel individual, y aquellas que son distales o macrodeterminantes que están asociados a variables de los niveles de grupo y sociedad. Ambos extremos del modelo, de este modelo de salud por determinantes, se encuentran en expansión. Hablábamos un ejemplo de ellos, de los determinantes proximales de salud. Teníamos el proyecto del genoma humano, que vino a estimular pues, el progreso de lo que es la epidemiología genética y molecular, y que buscaba pues, identificar pues, esa relación que existe entre los genes y la presencia de enfermedades en la población o en los individuos. Y en cuanto a los determinantes distales, en los individuos sobre todo, en los determinantes distales, el desarrollo de la investigación sobre el impacto de las desigualdades socioeconómicas de género, de las etnias y otros factores culturales de la salud, pues estimula lo que es la epidemiología social, buscando la identificación de patrones que puedan causar la enfermedad en la sociedad. Entonces, los determinantes proximales buscan la presencia de enfermedad en los individuos, y la macrodeterminantes pues, buscan la presencia de enfermedad en la sociedad, en la población. Y aquí vemos este modelo de los diferentes niveles de los determinantes de salud, que tenemos 6 niveles. Uno son los factores biológicos y caudal genético, los factores individuales y preferencias de los estilos de vida, las influencias comunitarias, acceso a servicios de atención de salud, condiciones de vida y de trabajo,
y las condiciones generales socioeconómicas y culturales y ambientales. Si hablamos de los factores biológicos y caudales genéticos, pues lo que es la diversidad genética, la diferencia biológica de lo que es el género, hablábamos de las diferentes enfermedades que se podían producir, la nutrición y la dieta, el funcionamiento pues, de los sistemas orgánicos internos y los procesos de maduración y envejecimiento son determinantes fundamentales en la salud, sobre los cuales es posible intervenir positivamente para promover y recuperar la salud. Hablamos de los factores individuales y preferencias de los estilos de vida, pues aquella conducta del individuo, sus creencias, sus valores, su bagaje histórico y la percepción del mundo, pues su actitud frente al riesgo y la visión de su salud futura, su capacidad de comunicación, nosotros, de manejo del estrés y de adaptación y control sobre las circunstancias de su vida, determinan la preferencia y estilos de vida, ¿verdad? Ahí la influencia y la comunidad de soporte social, la acceso a servicios de atención de salud, y ahí las condiciones de vida y de trabajo, pues que es la capa o el nivel más externo, más macro, pongámoslo así, donde la vivienda, el empleo y la educación adecuados son prerequisitos básicos para la salud de las poblaciones. En el caso de la vivienda, eso no va más allá de asegurar un techo, ¿verdad? Un ambiente físico apropiado donde habitar, sino que incluye cómo está compuesta, su estructura, la dinámica familiar que existe dentro de esta vivienda y la dinámica vecinal y los patrones de segregación social que puedan haber. Las condiciones de vida y trabajo, las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Y aquí pues, ya a este nivel, pues tenemos lo que operaban los macrodeterminantes, ¿verdad? Ya a este nivel operan los macrodeterminantes, va creciendo pues desde los micro, ¿verdad? Los proximales, que están aquí, hacia los macros. Recordar siempre que la vivienda, el empleo y la educación adecuados son requisitos básicos para la salud de las poblaciones. Y que estas condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales, pues aquí van a operar ya sin ningún, sobre todo lo que ya actúa pues lo que son los grandes macrodeterminantes de la salud, que están asociados pues a las características estructurales de la sociedad en la que estamos viviendo, la economía, el ambiente, la nación, y por lo tanto están ligados con las prioridades políticas y las decisiones de gobierno, así como también a su referente histórico. Muy bien, hablábamos de los diferentes otros modelos. Hablamos del modelo de Dewar, ¿verdad? Que su propósito era preservar la salud, era holístico también, ¿verdad? Permite hacer un análisis biopsicosocial del estado de salud, de la enfermedad, pone énfasis en la salud y el bienestar, no en la enfermedad. Va a conceptualizar a la salud como en 4 factores determinantes que se interrelacionan y se modifican entre sí, uno con otro. Considera, en este caso en el modelo de Dewar, considera pues que los 4 factores tienen una igualdad de importancia, de modo que para lograr un estado de salud se necesita equilibrio entre estas. En el modelo ¿cómo se llama? De Lalonde, pues se consideraba que los estilos de vida eran los que más colaboraban para eso. Ubica el concepto de salud dentro de un marco general para analizar y estudiar la relación entre los factores de riesgo y los estados de salud, y enfermedad. Explica el proceso de salud-enfermedad destacando los principios de causa múltiple, efecto múltiple relacionados a factores de riesgo. ¿Qué más? Y aquí miramos el modelo, ¿no? Biología humana, medio ambiente, sistema
el organismo de atención de salud, la organización de atención en salud y los estilos de vida. Hablamos de los estilos de vida, que habían riesgos y actividades creativas, los patrones de consumo, los riesgos ocupacionales. Muy bien. Ocupacionales, y ahí van las diferencias. Ok, ¿qué más podemos ver? Tenemos algunos minutos todavía. Demografía. ¿Qué pasó acá? Ya abrió. Ahí está. Ya abrió. Ahí está. Entonces, demografía. Hablábamos de la demografía, ¿verdad? ¿Cuál era la definición? Que es la encargada de estudiar estadísticamente las poblaciones humanas y su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales, así como también los procesos concretos que determinan la formación, su formación, conservación y desaparición. Muchas poblaciones han desaparecido a lo largo de la historia, los mesopotamios, los hititas, entre otras, los romanos como tales, han desaparecido después de ser culturas bastante desarrolladas. Es un campo científico, pues, interdisciplinar, que estudia el tamaño de la población, su composición y distribución espacial, así como los cambios de la misma y los componentes de dichos cambios, como ser la fecundidad, la mortalidad y la migración. ¿Qué más hablábamos aquí? Hablábamos de la Lex Lulia de Marina Tandison Vinibus. Hablábamos del James Handun, James Haldun. Hablamos de Thomas Robert Malthus con su libro que se llama El ensayo en el principio de la población, en el cual decía que la base de esta obra era la afirmación de que la crisis en la que se encontraba inmersa Europa tenía un fundamento en cuestiones demográficas puramente. Se planteaba que el número de individuos crece más rápidamente, o sea, crece geométricamente, 2 a 4, de 4 a 6, de 4 a 8, que lo que crece en los medios de subsistencia, que lo hacen en proporción aritmética, ¿verdad? De 2 a 4, de 4 a 6, así. Con lo cual la crisis es un elemento difícilmente que se va a evitar, mientras el número de individuos sería siempre, pues, y cada vez más, siempre va a ser superior a lo que es la cantidad disponible de alimentos. Esperemos que no llegue así. Habíamos hablado que tiene dos dimensiones la demografía, uno que es la medición, cuántos hay, cuántos nacen, cuántos trabajan, cuántos quienes mueren, y la explicación, y por qué producimos emigrantes, porque hoy mucha más gente llega a vivir 80 años, que bien lo explicaban ustedes. Y decíamos que la demografía, pues, es aquella ciencia cuyo objetivo es el estudio de las poblaciones humanas con respecto a su dimensión, a su estructura, evolución y características generales consideradas principalmente desde el punto de vista cuantitativo, aquel medible. Y en el ámbito de salud, pues lo que es la demografía, pues, estudia las poblaciones, especialmente referentes a su tamaño, densidad y fertilidad. ¿Qué más aquí?
cuáles son las aplicaciones, la evaluación de tasas y otros indicadores sanitarios, estudios epidemiológicos, planificación y programación en salud pública. Esto del COVID, ¿no? Le habíamos dicho que no, ¿verdad? Eso era para ilustrarlo. Hablamos un poco de lo que eran las fuentes de información. Las diferentes fuentes de información demográfica. Aquí están las diferentes pirámides, que sí, si nosotros tenemos las pirámides progresivas, pues estas nos muestran pues una población en crecimiento rápido, que era, como dice ahí, típica de los países en vías de desarrollo, donde hay alta tasa de natalidad, por lo que los grupos inferiores de la gráfica, ¿verdad? Los grupos inferiores, que es la gente joven menos de 15 años, va a suponer pues un porcentaje importante de esa población. También tiene una elevada tasa de mortalidad, por lo que la esperanza de vida es muy corta, entonces por eso va se agudiza, ¿verdad? Por eso ese pico que tiene ahí. De ahí están los que son unos ejemplos pues de las tasas progresivas. Ya la estancada pues es una apariencia rectangular, tiene base ancha que va disminuyendo lentamente y es propia de aquellas poblaciones con la tendencia al envejecimiento y que han concluido con lo que es la transición demográfica. Y esto se trata de una pirámide que va a ser exhibida, va a ser mostrada por un país que se encuentra en plena transición demográfica y económica y que ha reducido su natalidad y ha reducido su mortalidad también. Los cohortes centrales comienzan a tener un tamaño mayor, aunque todavía no van a superar a las cohortes de las edades entre los 0 y 14 años, o lo hacen muy poco, ¿verdad? En una gráfica del 2018, pues Honduras ya estaba mostrando eso. Habría que ver ahorita, posterior a la pandemia. Aquí la esperanza de vida pues va aumentando, aunque todavía no va a llegar a aquellas cifras de personas que superen los 65 años o lo supere con 10. La pirámide estancada. Y la pirámide regresiva, pues que es propia de países viejos, una base angosta, el centro, los mayores de 14 años, pues ensanchado ahí, pues la mayor cantidad, pues es propia de países, incluyendo, como les decía yo, Japón, uno de ellos. Hablamos de la fecundidad, hablamos de la tasa de fecundidad por edades, por cohortes, hablamos de lo que era fecundidad, que es el sinónimo de capacidad, pues que tiene una mujer para dar a luz entre los 15 y 49 años de edad. Tasa de fecundidad general, número total de nacimientos entre la población femenina en edad fértil entre los 15 y los 49 años por mil. Ok. Vamos a ver acá qué más. Bueno, creo que nos podemos quedar aquí. No sé si hay preguntas, jóvenes. Mañana nos vamos a reunir aquí abajo, ¿verdad? A la hora de la clase, porque tenemos que buscar un aula. Si no encontramos aula aquí, pues nos vamos a ir al edificio 5, ¿sí? Entonces estén pendientes, nos miramos aquí enfrente, en la parte de abajo del edificio. ¿Estamos? Ok, doctor, está bien. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos mañana si Dios quiere, ¿verdad? Que tengan una feliz tarde. Doctor, Dígame. hay una preguntita acerca del contenido de
que decía medidas de frecuencia demográfica. Ahí aparecen unas como fórmulas. Es muy necesario que aprendamos a ¿Cuál es? elaborar. Déjeme ver, antes de que dejemos de... ¿Dónde está? Esperen, déjenme buscar aquí. Medidas de frecuencia demográfica. Sí, eso. Ok, permítanme. Hay unas fórmulas ahí, solo lo que es la razón, para que ustedes solo conozcan eso, ¿verdad? Lo que es la proporción. Yo no lo voy a poner a calcular, ¿verdad? Son, los índices sí tienen que saber cuáles los índices, ¿verdad? Sobre todo lo que son los índices. Y sí, eso solo es una explicación, digamos, lo anterior, de que es una tasa, que es una proporción, que es una razón, ¿verdad? Lo de los índices, ¿saber interpretar los resultados o solo saber qué son? Saber cuáles son. Saber cuáles son. Los resultados los explicamos lo miramos. Solo si ustedes saben cuáles, cómo son, ¿verdad? Van a saber interpretarlos, ¿verdad? Cuando es una población progresiva, cuando es una estacionaria o cuando es una regresiva. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué más? Ahorita, aprovechen ahorita. A ver, ¿más preguntas? Medicina en evidencia, ya había dicho, ¿verdad? Que no venía. ¿El qué? Basada en evidencia. Sí, Medicina basada en evidencia. no, esa vez medicina basada en evidencia no. Ya lo habíamos dicho dentro de la clase, ¿verdad? Cuando lo vimos, que igual que lo que era la medida de bioseguridad, ¿verdad? Y lo que vimos de el ASIS, pues es para el segundo examen, ¿sí? ¿Estamos? ¿Listos? Hablen ahorita, peguen para siempre. ¿Más preguntas, jóvenes? Doctor, perdón, pero ¿el examen es a la 1 o a las 3 de la tarde? No, a la hora de clase tiene que ser. ¿Cuál es su horario? A las 3, ¿no? De 3 a 5 es horario, ¿no? A ver. Sí. Sí, ¿verdad? No tiene que ser a la hora de clase, ¿verdad? Por el tiempo, porque después voy con los de salud pública, la otra sección. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, entonces nos miramos acá entonces. Tengan una feliz tarde. Cualquier pregunta, Gracias. pregunta pues la hacen, ¿verdad? No se preocupen. A la orden. Recording in progress. Ay, qué toque aquí. No. Recording stopped. Check.